Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de 724.mx. Bienvenidos, esto es Cronómetro 2020 y bueno, pues nos pueden ver por todas las plataformas de internet y redes sociales. Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Oigan, pues aprovechamos también para saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica, y bueno, pues hasta Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos, pues les enviamos un fuerte abrazo. También les recuerdo, ya tenemos varios mensajes por ahí, varios comentarios de diferentes amigos que nos han hecho llegar mensajes de voz, mensajes de texto a través del número de WhatsApp 5565-051037. Aquí a la pantalla ya está apareciendo 5565-051037. El día de hoy me acompaña Erika Argueta. ¿Cómo estás, Eri? Buenas tardes. No te escuchamos, Eri, porque ¿qué crees? Traemos apagado el micrófono. Tengo el micrófono sí. apagado, pero ahora sí ya lo prendí. Es que, Eso. bueno, a esta hora de la tarde de repente hay ruido y pues bueno, hay que tener cuidado ahí. A veces la tecnología es algo simpática en ese sentido. Pero pues bueno, me da gusto estar aquí con ustedes. Los saludo en este cronómetro a todos quienes nos acompañan. Y pues bueno, hoy recordando un poco las expresiones de hace un poquito más de una semana cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y pues retomando algunos datos interesantes derivados de estas conmemoraciones, ya que, por ejemplo, el Instituto de Estadística de la UNESCO ha reportado que alrededor de 130 millones de niñas en el mundo pues no tienen acceso a la educación. Entonces, pues bueno, para las nuevas generaciones se habla de que 15 millones de niñas que están ya en edad escolar, pues quizá nunca pues tengan acceso a un lugar, a un centro de estudio, y pues bueno, es una situación preocupante, un dato que a nivel mundial impacta, puesto que pues no es propio de un país en particular, sino un problema generalizado que pues cuesta a los gobiernos de los distintos países, pero sobre todo hace todavía pues un poco más de preocupación pensar que todavía es el continente africano donde esta pues situación es todavía más profunda. Entonces, pues bueno, dejo por ahí ese dato que la verdad está allí, latente, que pues es una tarea pendiente por resolver para los gobiernos actuales. Oye, sí, sobre todo, bueno, pues esta posibilidad de que estas niñas, estas adolescentes tengan acceso a la educación, porque finalmente este es uno de los puntos yo creo que más relevantes en relación precisamente a cómo ir construyendo sobre todo una mejor ambiente para ellas y sobre todo que tengan mejores posibilidades en el desarrollo. Edgar Valenzuela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Erika. Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, tanto a ustedes como a todo nuestro auditorio de 724 y de UCL. Pues contento, la verdad es que ya está haciendo un poco de calorcito por acá en México, ya tenemos la primavera, pero también preocupado porque pues, las playas de Acapulco se llenaron y recordemos que justamente en diciembre todas estas fechas que tuvimos de festividades pues fueron la causa del pico más alto de contagios que vivimos a mediados y finales de enero. Entonces esperemos que pues este tipo de cuestiones de que la gente se va a la playa a descansar unos días no nos afecten mucho en cuestión sanitaria, ¿no? Por lo demás, contento. Oye, está difícil el asunto porque tienes razón, vinieron los puentes, que por cierto ya cumplimos el puente más largo de la vida, ¿no? Empezó por allí un puente del 21 de marzo y pues ya llegamos de nuevo a la misma fecha, pero un año después.
Y bueno, pues ha sido todo un ir y venir, sobre todo en términos de lo que ha sucedido con esta pandemia de COVID-19. Así es que bueno, Oye, pues David, vamos a estar al pendiente. Sí, dime, Erika. habría que recordarle pues a todo mundo que naranja no es verde, ¿no? Oye, pero pues Por ahí después, hablando de semáforos. después del video donde se ve al subsecretario de Salud Pública, Hugo López-Gatell, pues paseando muy a gusto por la Condesa y dando un mensaje de que todavía no se reincorporaba porque tenía todavía una alta carga viral, pero bueno, pues ya ves que ahora los medios de comunicación son los culpables de andarle infundiendo chismes y demás. Pero bueno, oigan, en este cronómetro del día de hoy, la verdad es que estamos muy contentos porque vamos a presentar, o tenemos invitada a Jennifer Olvera. Y es que miren, fíjense que el tema del día de hoy pues tiene que ver con Ucrania. Es un país, es el segundo país más grande del continente europeo. Tiene alrededor de 600,000 kilómetros. Viven 42 millones de personas. El idioma obviamente pues es ucraniano y hay una minoría que es ruso parlante. Aquí llama la atención de esto porque Ucrania fue uno de los estados miembros fundadores de lo que se conoció como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este estado gigantesco, bueno, pues ha vivido toda una serie de condiciones, situaciones, que bueno, pues nos podemos ir históricamente, sobre todo a que ha pasado por una serie de hambrunas en plena época stalinista. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues vivió momentos realmente dramáticos, sobre todo porque pues las condiciones por donde geográficas y por supuesto sus grandes riquezas, bueno, pues fueron blanco precisamente de este movimiento nazi y que bueno, pues cometieron ahí una serie de tropelías. Ya para 1945, Ucrania había contado con cierta autonomía, se une a las Naciones Unidas y para 1954 la península de Crimea se va a incorporar a la República Socialista de Ucraniana. Sin embargo, cuando se desmembra la URSS y llega el fin de la Guerra Fría, Ucrania se convierte en un país o un estado independiente. Sin embargo, obviamente, en las últimas 3 décadas, toda la historia de Ucrania ha estado marcada por inestabilidades económicas, pugnas políticas, guerras con Rusia y, por supuesto, mutilaciones de territorio. Pero ¿cómo es vivir en este estado eslavo? ¿Cómo son los salarios, el nivel de vida? ¿Cuáles son las condiciones de vida que se viven en la ciudad o en el campo? ¿Cómo es la cultura? Y bueno, pues les decía, teníamos invitada a Jennifer Olvera. Ella es comunicóloga y vive en Ucrania desde hace 4 años. Oye, Jennifer, tú sí que llegaste lejos, muy lejos de aquí. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Erika. Hola, Edgar. Gracias por invitarme y mira qué gran introducción. Ya lo pusiste todo en contexto, así servidito. Pero cuéntanos ahora la verdad, porque este es el contexto visto desde México y el contexto real de todo esto. Déjenme decirles cómo surgió la idea de invitar a Jennifer. Por ahí compartimos un meme donde decía, bueno, había 3 personajes y en estos 3 personajes uno decía, ¿cómo ven las juventudes o la juventud occidental el modelo socialista, ¿no? Y abajo venía otra idea que decía, ¿cómo los que conocemos algo de política y economía sabemos cómo funciona? Y al final decía, los países del este de Europa. Entonces, bueno, hay obviamente todo un proceso, pues, de nostalgia, estamos pensando en una idea de lo que pudo haber sido vivir en estos países. Sin embargo, el socialismo como tal, o las condiciones en las cuales actualmente se mueven, bueno, son totalmente distintas. Pero empezaríamos, Jennifer, ¿qué te llevó a Ucrania? Pues me enamoré. Ah, eso es bonito. Y entonces, pues fue precisamente el ver si él se iba a México o yo me venía para acá. Vine de visita, conocí dónde iba yo a vivir, el lugar donde iba yo a vivir y entonces, pues nada me era ajeno porque sabía que era un pueblo ultra conservador con las carencias económicas que hay en toda Ucrania y más en una provincia como esta. Vivo en la ciudad en un municipio de la ciudad de Lviv,
que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, es la capital cultural de Ucrania. Aquí se concentra todo el peso histórico y cultural de Ucrania, lo que le da esa gran identidad de la que tanto se siente orgullosa Ucrania. Hacemos frontera con Polonia. Esta ciudad fue parte del Imperio Austrohúngaro también y parte de Polonia en determinado momento. Entonces, obvio, vi todo eso, sabía que no iba a ser una situación difícil. De hecho, en el trabajo, pues mis jefes me dijeron que si él quería irse a México, pues le conseguían trabajo, ¿no? Pero sucedió que una serie de eventos, pues la inseguridad en México, en meses antes de venir acá, pues asaltaron el microbús y hacía mano armada. Yo quedé pues muy, muy espantada. Entonces dije, no, pues ya Vámonos con a un esto. lugar más tranquilo como Ucrania. Sí, sí, porque en ese momento aquí la vida estaba relativamente tranquila. O sea, sí hay pobreza, sí hay muchos problemas, pero la seguridad era relativamente tranquila y estaba en paz. Entonces, como que vine y me empecé a recuperar de todo ese beat así agresivo de nuestra ciudad. Y pues aquí me tienes, pero pues ha sido mucho más difícil de lo que yo pensaba. O sea, nunca me vine pensando, pues aquí la voy a armar, es Europa, o sea, jamás tuve esa idea. Sabía que iba a ser muy, muy, muy difícil, pero ha sido mucho más difícil de lo que yo imaginaba. Lo que ha sido positivo es que a los 2 meses de estar aquí encontré un trabajo aquí en mi pueblo que se llama Drogovich. Entonces, es en un call center, nada que ver con lo que hacía yo en México, pero hablo español. Y requerían una persona que hablara español. Pues aquí, obviamente, era difícil. Y ellos tuvieron suerte y yo también tuve suerte, ¿no? Entonces... Eso está Oye, Jennifer, es que además, bueno, el mundo ha cambiado, ¿no? Ya no hablemos del 2020 para acá. Digo, Ucrania es una nación relativamente joven, ¿no? Dada su proceso de independencia, la promulgación de su constitución en 1996, con un sistema de gobierno, pues, que intenta ser distinto, ¿no? Con una ideología que también intenta ser distinta y que, pues bueno, al igual que otros países, ha recibido la influencia del mundo occidental, pues de una manera mucho más contundente, ¿no? Donde, pues bueno, el tránsito de personas, ya sea por estas cuestiones como las que tú comentas, una migración, pues digamos, voluntaria, en fin, ¿no? Todo este tipo de elementos que van conformando un nuevo esquema en la sociedad, en los modos de cultura, en fin, todo está, digamos, de alguna manera influenciado por las corrientes nuevas que tienen que ver con pues las nuevas generaciones, las ideas que han traído, pues ahora sí que todas estas, todos estos tránsitos sociales. ¿Tú cómo crees, cómo crees que podría esquematizarse de una manera, pues, mucho más, digamos, visual para quienes estamos de este lado del mundo, ¿no? Pues todas estas transformaciones que han sucedido en la que fue una de las 15 repúblicas de la ex Unión Soviética, como ya lo decía David, que además abarca un territorio tan grande, ¿no? Y que, como tú bien lo has expresado de una manera, pues tan clara, ¿no? Está llena de expresiones que no son solo, pues, las expresiones de la política, sino también las expresiones de la cultura, las expresiones de la economía. ¿Tú cómo lo podrías esquematizar? Mira, sabes, aquí yo difiero porque aquí entonces sí entra la visión desde el exterior que se tiene y otra viviéndola. Entonces, no considero, Ucrania se muestra abierta a la inversión, abierta a ciertos sectores, a ciertos cambios, pero Ucrania no ha cambiado, sigue siendo igual de conservadora que hace 50 años o más atrás. Recuerdo que estaba yo leyendo Bram Stoker, Drácula, y hay una parte que están describiendo a los eslavos que van en el carruaje. Y pensé, es que no ha cambiado, sigue siendo igual la gente. Porque aquí, en donde estoy, es donde inician los Cárpatos. Estoy muy cerca de los Cárpatos ucranianos y la gente no ha cambiado. La gente es de un pensamiento muy homogéneo.
y muy cerrada. Su nacionalismo a veces raya en el racismo y la xenofobia. Son temas que muy espinosos que no les gusta hablar, tocar abiertamente. Es una nación que, entre comillas, se puede mostrar abierta. Considero, por ejemplo, la ciudad de Kiev, que es la capital. La sociedad es como Guadalajara, conservadora y abierta y siendo flexible a ciertos cambios. Eso no quiere decir que no haya personas realmente con mentalidad progresista, pero son los menos. Entonces, para cuestiones económicas, financieras, con mentalidad empresarial, sí, Ucrania está abierta a ese mercado. Entonces, pero no aplica igualmente en todos los rubros. Bueno, Oye, Jennifer, Ucrania es uno de los principales exportadores de cereales en el mundo, ¿no? Pero De eso miel, también... ¿sabes no, qué? Yo descubrí que apenas después de cereales es el primer país productor de miel aquí en Europa. Ok. Sí, esto es, yo hace unas semanas había leído eso, que es el principal productor de miel en Europa después de los cereales. Sí. Edgar. Oye, yo sí quisiera preguntarte, primero, respecto al idioma, ¿qué tan difícil te fue a ti adaptarte? Es decir, si ya conocías, si ya hablabas ucraniano desde que estabas en México antes de mudarte, o si lo tuviste que estudiar allá, ¿qué tan difícil te fue? Por un lado, y por el otro, esta parte que mencionas de la sociedad que es muy conservadora y hasta cierto punto bastante cerrada y en su propia concepción de sí misma, muy nacionalista, mencionabas. ¿Cómo ha sido la relación desde que llegaste? ¿Cómo te ha tocado esta relación con Rusia? Rusia nace históricamente en Ucrania, ¿no? La Rus de Kiev, pero ahora, ¿cómo ha sido esta relación que mantienen? ¿Cómo la ves tú desde la parte más occidental que tiene Ucrania? Pues primero, cuando yo estaba, David sabe, estaba todavía en la universidad, en el CELE, entré a clases de ruso, pero yo ni idea tenía de que algún día me iba a venir a vivir de este lado. O sea, tomé clases de ruso porque me gustaba el idioma y sobre todo el cine y la literatura. Entonces fue eso lo que me llevó a mí a tomar clases de ruso. Cuando conocí a mi pareja Vitali, y o sea, yo pensé que él vivía, como hablábamos en ruso, yo pensé que vivía en una ciudad de Rusia, hasta que después me aclaró que era Ucrania. Y ya dije, bueno, pero así es, ya estaba unos años antes, ya había iniciado el conflicto con Rusia. Yo ya tenía antecedentes del conflicto con Rusia y Ucrania, entonces sabía que pues no estaba bien visto que se hablara ruso. En la zona de Kiev, como son rusoparlantes, no había ese problema, pero aquí en el VIP y de esta parte sí no está bien visto que la gente hable ruso. Se tiene que hablar todo en ucraniano, salvo si eres turista, entonces no hay ese conflicto. Pero a mí, viviendo aquí, me ha costado hablar más el ucraniano porque pues, trabajo en una empresa donde tengo que hablar español y pienso y escribo todo en español. Eso sí, para salir a la calle y hacer la vida diaria tengo que hablar ucraniano y tengo que hacerlo. Las pocas veces cuando yo no sé cómo pedir las cosas y pues me resulta más cómodo apoyarme en el ruso, sí se han enojado y sí me ha puesto caras así de, no, en ruso no. Entonces, pues si no quieres ofender a las personas, pues sí tengo que aprender o ya después pregunto cómo se dice alguna cosa para que pueda yo pedirla en ucraniano. O sea, sí te entienden, pero no lo quieren hablar por esta cuestión que mencionabas. Sí, y aparte, hace unos meses ya entró en vigor el decreto de que los servidores públicos, programas
los medios de comunicación tienen que hablar y escribir todo en ucraniano, ¿no? Entonces sí hay un gran revuelo, sobre todo en los lados rusoparlantes, pero ahí yo sí entiendo que Ucrania tiene que poner este decreto porque es una nación joven independiente y que tiene que de alguna manera reafirmar esa independencia como nación. Y también entra ahí, la cuestión es netamente política, porque el tránsito entre ucranianos y rusos sigue yendo y siendo pues casi igual. O sea, es natural, ¿no? Es natural todo este cambio. Oye, Jennifer, hemos mencionado mucho este aspecto del conservadurismo. Sería extraño, o para quienes en algún momento pensamos que la vida soviética o postsoviética les había dejado, pues obviamente una forma distinta de pensar, una forma más abierta, una forma más social. ¿Cómo nos puedes explicar un día a día en Ucrania? ¿Cómo viven los jóvenes? ¿Cómo se vive la cotidianidad? La ida a los trabajos, las universidades? Un poquito que nos pudiera señalar esto. ¿Y qué creen? Que me va a ganar el corte. Entonces, ¿te parece que lo vayamos pensando, Jennifer? Para que nos den un retrato, porque yo creo que valdría la pena. Ha sido muy interesante, sobre todo tomando en cuenta que la diferencia de horarios, ¿no? Que tenemos ahorita, y por supuesto, bueno, pues esta manera en la cual, como tú nos señalas, las cosas no son como nos las imaginamos. Y es que de pronto acá de este lado en Occidente, pues nos imaginamos que hay circunstancias, situaciones, pues muy parecidas, muy toscas, de una manera como muy diferentes a lo que somos nosotros. Y en realidad, inclusive yo me atrevería a señalar que hay elementos o circunstancias que terminan reafirmando acciones o formas de pensar o de ubicarnos dentro de cierto contexto que a lo mejor compartimos y que inclusive pueden ser incluso hasta más fuertes. Pero bueno, esto lo hacemos después del corte, amigos, amigas. Estamos en este cronómetro 2020. Hoy, literal, estamos hablando hasta la otra parte del mundo. Está con nosotros Jennifer Olvera, que, bueno, pues nos está platicando sobre cómo es su vida ahí en Ucrania. Nos acompaña Erika Argueta y Edgar Valenzuela. Vamos a hacer un corte, regresamos. Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. Todo en un solo lugar. 724 Noticias con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Jennifer, bueno, pues a ver, ahora sí, cuéntanos el día a día. ¿Cómo es la vida en tu pueblo allá en Ucrania? Por ejemplo, tienen unas rutinas, la rutina laboral es lunes a viernes y acaso sábado hasta mediodía, pero es todo a partir del sábado de las 3 de la tarde todo se muere, salvo a los pequeños cafés, y los domingos no se trabaja. Los domingos no se trabaja, ni siquiera labores domésticas, está como mal visto. Okay. Es todo depende, su vida es también gira en torno a la religión. Son tremendamente religiosos. Ortodoxos, ¿no? Cristianos ortodoxos. Son ortodoxos y terriblemente supersticiosos. Ah, caray. Son conservadores, supersticiosos a más no poder, ¿no? Y los jóvenes, pues, en invierno casi no salen, salvo, gustan mucho de hacer el deporte de invierno, de ir a esquiar, de ir a patinar, eso sí lo disfrutan. Como aquí la gente tiene mucho contacto directo con la naturaleza, a todos los jóvenes les gusta hacer senderismo, ir a caminar. O sea, es algo que disfrutan demasiado y no importa si es invierno, ¿no? Ellos salen y pueden salir a acampar muy, muy gustosamente. Oye, ¿no? ¿a cuántos grados bajo cero luego están? Mira, la primera vez que yo vine de visita, me tocó a -15 y luego ya recién llegada me tocó a menos 30 grados. O sea, mi primer día de trabajo fue a -30 grados. Qué bueno. Oye, Entonces, ¿no había en la esquina algún lugar que vendieran tamalitos o atole? No, sí se extraña todo eso.
pero yo estaba impresionada de que pues mi primer día de laboral estaba yo yéndome a trabajar en plena nevada con menos 30 grados. Pero eso no fue nada. Este invierno fue particularmente caótico porque al máximo que llegamos fue menos 17 grados, pero fue 2 semanas nevando sin parar y fue caótico. La nieve era de 1 metro de altura, entonces fueron 2 semanas que yo tuve que ir caminando. Eran 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de regreso, caminando en la nieve. Eso yo estaba realmente impresionada de todo el caos, porque aquí no tienen la infraestructura para limpiar las calles, ¿no? Y realmente el invierno es caótico, es estresante, porque vivir en una casa como en la que yo vivo implica que en invierno no puedes usar pues el agua corriente porque se congelan las tuberías y se pueden tronar las bombas, las cisternas. Entonces, pues nosotros que tenemos otras costumbres y sobre todo cosas como bañarte, resulta, digo, yo no puedo aquí. El primer año fue discusión, choque cultural, porque yo tengo que bañarme diario, ¿no? Entonces, ya esta vez, como ya toda la gente consulta el pronóstico del tiempo, o sea, eso es la vida diaria, consultar el pronóstico del tiempo, cómo va a estar el clima. Y sabíamos que iba a venir ya las bajas temperaturas y apartar agua para todo, ¿no? Okay. Eso nosotros que vivimos en casa. Quienes viven en departamento, cuando empiezan a bajar las temperaturas, digamos, el Estado determina cuándo les va a abrir ya las llaves, las calderas, para que haya calefacción en los edificios. Pero también tienen esta mala costumbre soviética de si, vamos a ahorrar, te cortan el servicio de calefacción o el gas, así sea pleno invierno. O sea, y tú dices, ¿cómo? Sin decir agua va, agua viene, te quedas sin calefacción. Porque el Estado así lo determina para ahorrar. Y más ahorita con el conflicto con el gas con Rusia, pues es eso. Y yo me quedo impactada. O sea, la gente que vive en departamentos le puede pasar eso. ¡Qué impresión! Entonces, Erika Argueta. No, eso es como el día a día en el invierno aquí en Ucrania. Oye, ¿y ahorita cuántos grados estás? Hoy estamos a 5 grados y va a ir bajando toda esta semana, va a ir bajando. El viento ha estado soplando ayer a 28 kilómetros por hora, un viento helado, atroz, atroz. Me quedo pensando un Sí, poco, sí. esto que tú comentas es, digo, por demás interesante, siempre es muy interesante conocer así, pues más de cerca, el modo de vida, la forma de vida. Digo, es un país sumamente lejano a nosotros, geográficamente me refiero, ¿no? En este intercambio que tú has podido experimentar entre las costumbres tuyas como mexicana, las costumbres de un país, pues, como decía al principio, que es tan extenso, con una conformación demográfica, pues ahora sí que, pues tan diversa, ¿no? Proveniendo de tantas regiones. ¿Cómo dirías tú que es, pues, lo más atractivo o apasionante que has encontrado dentro de toda esa diversidad y al mismo tiempo en medio de esta dificultad que has vivido para poder adaptarte, para poder llevar tu vida cotidiana? Obviamente la historia y la cultura es lo más apasionante. Cada país tiene lo suyo y Ucrania sin duda pues tiene esta parte que es realmente bonita. La historia de su fundación, de este lado de los Cárpatos, los grupos étnicos que aquí están, que todavía mantienen vivas las tradiciones y su lengua. Eso es realmente bonito, fascinante.
la cultura aquí en los Cárpatos, la comida, eso me gusta, me apasiona. La historia también antes de Ucrania, entrando al cristianismo ortodoxo, pues su historia pagana, también eso es muy, muy importante, porque al igual que en México hay este sincretismo religioso entre lo pagano y lo cristiano ortodoxo aquí. Entonces, eso a mí me resulta fascinante. La naturaleza, el contacto es tan cercano. Bueno, siendo de Ciudad de México tan citadino, a veces yo me pierdo en la ciudad y aquí pues estar ya en contacto más directo viviendo la naturaleza es distinto. Esa es la parte bonita y hermosa. Jennifer, y volviendo a lo que comentaba David en un inicio sobre esta parte del comunismo que allá sí les tocó vivir como tal, diversos estudios de opinión mencionan que realmente quienes extrañan esta parte como comunista es la gente muy mayor, y los jóvenes pues a lo mejor nada más por chacoteo, porque no tienen una conciencia clara de lo que es. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? ¿Es cierto que la gente mayor extraña la era soviética o cómo es en Ucrania? La gente mayor en Rusia, aquí en Ucrania no. Aquí en Ucrania y los jóvenes no piensan en absolutamente eso. Lo que aquí desean o desearían es que realmente Ucrania ya fuera aceptada en la Unión Europea solamente para tener el visado y salir de Ucrania a laborar, porque las condiciones laborales son más raquíticas que en México. Realmente el servicio médico es terrible aquí. Uno extraña el servicio del IMSS con todo y las deficiencias. O sea, imagínate para que te diga ¡Órale! eso. De hecho, aquí en Kiev se adoptó el programa estrella de Mancera, Médico en tu Casa. De hecho, vino una delegación de Ciudad de México a implementar y hablar sobre este programa. Y aquí, por lo menos en Kiev, sí se está llevando a cabo ese programa y sigue vigente, y creo que eso sí les ha funcionado. Y es un punto muy interesante, Jennifer, que señalas, porque finalmente entonces Ucrania es un país muy joven, es un país que obviamente pues está apenas generando sus propias instituciones. Obviamente, bueno, pues hay reminiscencias de este pasado, pero como tú dices, es una cuestión obviamente de ir construyendo poco a poco. Y en este sentido, bueno, lo que planteábamos es que de pronto quienes no han vivido realmente este tipo de países, pues entonces simplemente se generan un ideal, ¿no? Pero en este sentido, la adaptación que has tenido tú en el trabajo, cuéntanos un poquito antes de que se nos acabe el programa, pues cómo te han aceptado o cómo de pronto no te han aceptado en Ucrania, tomando en cuenta que vienes de México. De entrada no tenía ni idea de que en México se hablara español. Ok. O sea, recuerdo que un amigo a Vitali le dijo, requieren una persona que hable español. Los únicos que tenían referencia de México eran sus amigos de Vitali, su tío, y hasta ahí. Pero entonces Vitali concerta la entrevista, me dicen, le preguntan a Vitali, ¿pero habla español? Y Vitali es mexicana. ¿Pero habla español? Y Vitali es mexicana, ¿no? Entonces tuvo que hacer, Vitali, es que en México hablan español, ¿no? Entonces yo nunca en su vida habían tenido contacto en este pueblo con una persona extranjera tan diferente a ellos. Eso fue lo primero, y pues a mí me pareció curioso que me estuvieran entrevistando para ver si mi español era fluido. ¿No? Esperaban un ceseo de España, me imagino. Pues no, pero después una chica en las oficinas de Kiev me llamó y obviamente había visto pues mi currículum y todo, y me dijo, ¿estudiaste en la UNAM? Le dije sí.
Le dije, ¿importa? O sea, ¿quieres que te hable de mi trabajo? No, me dijo, no es necesario. Dice, pues obvio, hablas bien español, no hay problema. Entonces, en automático, me quedé contratada en un trabajo que yo nunca había hecho, trabajo de oficina en México. O sea, tú sabes cómo es la vida académica, ya eso estaba yo acostumbrada. Y aparte, pues nunca había, me había enfrentado a tanto caos como el que aquí estoy viviendo laboralmente, y ha sido como impactante. Y al principio, pues nadie no les causó tampoco como extrañeza, pero tampoco nadie se acercaba a hablarme, nadie me hablaba, solamente un chico se acercó a hablarme, que es mi súper amigo ahora, se llama Yuri. Él sí se acercó y me dijo, ¿por qué estás aquí en Ucrania? Dime, ¿cómo está la situación en México sobre el narcotráfico, sobre esto y esto y esto? Y me dije, no, pues sí sabe. Y empezamos a hablar sobre cuestiones políticas. Entonces, desde ahí somos amigos porque pues, obvio, hay un interés por conocerme y saber cómo es México y todo. El proceso para que la gente se abriera conmigo pues, sí tomó tiempo. ¿Recuerdas que el año pasado todavía estaba en México? Y mis compañeras pues me escribían cuando regresaba y todo. Regresé y las compañeras de la oficina del equipo polaco, todas me recibieron pues muy cariñosamente, muy cálidas para ser ellas. Entonces me dije, vaya, o sea, después de 2, 3 años conviviendo, pues ya, yo creo que ya me aprecian. Sí, son gentiles, mis compañeras son gentiles, pero en general, fuera del núcleo laboral, la gente sí es hostil, muy hostil. Y más siendo mujer latina, diferente, sí. Es muy difícil. Sí hay gente abierta, curiosa de saber de dónde vienes, cómo es tu país, y se les sorprende, pero sí son lo menos. Oye, y esa idea romántica de que tenemos nosotros como estudiantes, que el socialismo, sin nada que ver. es una mentira. Erika Argueta, tenemos 30 segunditos para cerrar. Pero ábrenos tu micro, Eri, por favor, no te oímos nuevamente. Ahí estás. Muy interesantes tus comentarios, Jennifer, muy valiosa tu experiencia, digo, como un referente de, pues, como bien lo mencionan, esta idea que se tiene de repente un poco romántica de lo que es acudir a países, pues, históricamente, pues, fascinantes, ¿no? Y que, pues, en la vida real actual, pues, son verdaderos pues retos de supervivencia los que hay que experimentar para poder revalorarlos, ¿no? Digo, Ucrania es considerado de una cierta manera en el occidente, y la verdad es que pues también hay que conocer mucho más a fondo de qué se trata, pues vamos, su esencia que es tan rica, que es tan diversa, un país lleno de contrastes, que pues bueno, por el momento en el índice de desarrollo humano no la está pasando muy bien, está catalogado por allí del lugar 88 u 89, y que pues también es uno de los países más pobres del continente en este momento. Así es. ¿No? Amigos, pues nos vamos, Edgar, pues ya nos quedamos ahí con un poquito más de preguntas, ni modo. Jennifer, muchas gracias. Un saludo hasta allá, hasta Ucrania, qué gusto verte. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, buenas tardes. Recuerden, quédense a las 5 de la tarde tras el balón y algo más. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Cronómetro 2020.